Es su más grande prueba. Su más grande prueba es. Por eso pidámosle al Señor que a pesar de esos momentos en que más duro sintamos la vida, esos momentos no sean más fuertes que nuestra fe. Hoy, Señor, nos rendimos a tus pies y te pedimos, Señor, que nos sostengas con tu cruz, en tu cruz y a través de tu cruz. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy empezamos hablando de esta séptima mentira que nos va disponiendo ya para terminar, como lo decía ahorita, nuestro siguiente ciclo. Y si no trajo casco, póngaselo. Hoy va a ser un día de muchas pedradas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en muchas ocasiones esta mentira que vamos a empezar a analizar hoy, pues nos ha jugado una, ¿cómo poder decirlo? Nos ha jugado una mala pasada, especialmente porque nos ha hecho pensar de un modo muy light, así como hay gaseosa cero, hay gaseosa light, hay yogur light, hay todo bajo en grasas, trans y todas las grasas habidas y por haber. Pues también espiritualmente podemos estar viviendo un cristianismo light, es decir, un cristianismo con bajas calorías espirituales, si lo queremos colocar en esos términos. Entonces, nuestra séptima mentira se llama: la cruz no tiene nada que ver con la ira de Dios. Generalmente, cuando nos hablan de la cruz, generalmente solemos tener sentimientos encontrados. Es decir, en ocasiones nos genera mucha esperanza, pero en ocasiones nos genera mucha aversión. En 2004 salió la película de Mel Gibson llamada La Pasión de Cristo. Esa película en el 2004 renovó de alguna manera y expuso de otra todo lo que verdaderamente había sufrido Jesús a lo largo de toda su pasión. Recuerdo que en ese tiempo, en el 2004, estaba apenas como en segundo año de filosofía, segundo año en el seminario, y recuerdo que a mí realmente pocas cosas me hacen llorar, sobre todo en las películas, pero recuerdo que yo lloré en muchas partes de esta película. Porque como muchas personas que en su momento la vieron, no lograban expresar con palabras el dolor que generaba ver sufrir a Jesús
de esta manera. Incluso nacieron polémicas, ¿no? De si verdaderamente Mel Gibson, cuál era el objetivo de querer exponer la pasión de Cristo de esta manera tan desencarnada, tan brutal, tan sangrienta, de alguna forma. Y en la medida de todo esto, de alguna manera me acordaba hoy que veía esta semana que preparaba este tema, me recordaba de que en ocasiones las aversiones que nos generan estas imágenes es porque de alguna manera nos hemos hecho una imagen diferente a veces de Jesús, que de alguna manera se acomoda a lo que a nosotros nos conviene. Si hay algo que suele pasar en el cristianismo moderno, es que muchos acomodamos a Dios a nuestra medida. Entonces, por ejemplo, lo decíamos ahora en la misa, con unos tenemos un rasero, pero con nosotros tenemos otro tipo de rasero. Medimos con una vara a los demás, pero tenemos otra vara para nosotros. Asimismo pasa con este tipo de cristianismo. Uno lo acomoda a como le convenga. Entonces, ver a Jesús con esta realidad tan desencarnada que muestra, por ejemplo, la película de la Pasión, y algunos en el Vaticano incluso decían que había sido así y un poquito peor. Otros decían, no puede ser posible que una persona hubiera podido aguantar todo lo que aguantó Jesús en medio de toda su pasión. Entonces nos hemos acomodado a una versión tan particular de lo que pensamos de Jesús, de lo que pensamos sobre su muerte, de lo que pensamos sobre su crucifixión, que a veces nos alejamos un poquito del sentido profundo del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Cuando nosotros vemos esta mentira espiritual, que es que la ira de Dios no tiene nada que ver con la cruz, es porque de alguna manera estamos tratando de organizar incluso nuestro propio pecado y la visión de él a nuestra manera. Por eso es que nos hacemos otras imágenes de Jesús. Por ejemplo, nos gusta más la del Jesús de la Misericordia, muy lindo. Muchas personas en su casa incluso tienen una imagen de Jesús de la Divina Misericordia. O, por ejemplo, muchas casas, incluso en la de mi familia, recuerdo que en un tiempo había la del Sagrado Corazón. Es una imagen muy linda de Jesús. O, por ejemplo, solemos hacernos imágenes como la de Jesús enseñando en el Sermón del Monte, o otra más hermosa todavía, que es la de Jesús el Buen Pastor. Estas imágenes nos cuadran más con muchas de las cosas como vemos a Jesús, pero cuando a uno le dicen que lo veamos así, ya no nos cuadra tanto. Nos gustan más estas, y nos gustan más estas porque de alguna manera muchos de nosotros queremos evitar un elemento fundamental, y es el elemento de la ira de Dios. Cuando a uno le hablan de la ira de Dios, uno esa vaina no le suena mucho, no le suele sonar mucho a uno. Porque hablar de la ira de Dios es imaginarse a Dios como bravo mandándonos un rayo para partirnos en pedazos. Y uno no se puede imaginar a Dios de esa manera. Muchas personas suelen imaginarse a Dios de muchas otras formas. Y esas otras formas a veces van o por nuestra propia idiosincrasia, por nuestra propia cultura o por nuestra propia experiencia espiritual. Por eso es que cuando nos hablan del sacrificio de Cristo, solemos no darle ni la redundancia ni la importancia que debe de tener. Y por eso es que a veces nosotros somos unos católicos o unos cristianos como light, es decir, unos cristianos ahí como de vez en cuando, como que no, yo sí creo en Dios, pero yo no soy fanático. Yo sí creo en Dios, pero yo no soy mucho de tal cosa, o yo no soy mucho de tal otra. Porque cuando a uno le hablan de Jesús misericordioso, o de Jesús el buen pastor, o de Jesús el del Sagrado Corazón, o el de Jesús que enseña en el monte, pues a uno le gusta más. Este tipo de Jesús le parece uno más bacán, más chévere, más acomodado a lo que uno quisiera que fuera Dios. Pero cuando te hablan de la ira de Dios, ahí tienes una manera de verlo muy diferente. Hoy es importante que reconozcamos una cosa, y es
vamos a hablar del sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a hablar de la expiación de los pecados que logramos y del perdón que alcanzamos en ese sacrificio que Dios hace. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para que no sigamos viviendo a veces un cristianismo tan superficial como el que en ocasiones vivimos. Entonces, las facetas de la obra expiatoria de Cristo son tres. Especialmente vamos a enfocarnos en estas tres. Es decir, cuando Jesús muere en la cruz, hay tres cosas importantes que suceden. Y tiene que suceder de esa manera. Cuando tú ves la pasión de Cristo y ves cómo Jesús carga sobre sus hombros el dolor, el sufrimiento y la muerte del mundo, no de uno, no de algunos, sino de todos. No los del pasado, no los de esa época, sino los de toda la historia. Cuando tú ves a Jesús cargando eso, eso te tiene que llevar a vivir tu vida de fe de otra manera. No es posible que uno vea sufrir a Jesús cargando la cruz como lo hace y nosotros seguir viviendo de la misma manera. No es posible. Sin embargo, sí es posible. Es contradictorio, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, sufriendo un perrito, y que tenemos tanto feeling con el tema animal. Usted ve sufriendo un perrito, usted no es capaz de ver el perrito sufriendo y seguir derecho. Pero incluso hoy hemos llegado al punto de que vemos sufriendo a una persona y sí seguimos derecho. Y no quiere decir que el perrito o la persona sea más importante, no vamos a entrar en ese debate. Estamos hablando de a veces la desencarnada realidad que muchas veces vivimos. Y es que el sufrimiento de los demás ni nos toca, ni nos duele, ni mucho menos nos afecta. Por eso es que cuando nos plantean esto que vamos a ver de la ira de Dios y del sacrificio en la cruz, pues solemos pasar la página. Nos gusta mucho el Jesús resucitado, pero no nos gusta mucho el Jesús de la pasión. Entonces, las facetas del sacrificio de Cristo son tres. La primera, el Cristo victorioso. Cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús vive la pasión, asume el sacrificio y muere en la cruz, se levanta un Cristo victorioso. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo tenía el fin de destruir los poderes del diablo, del pecado y de la muerte. Cuando Jesús muere en la cruz, triunfa sobre el pecado, sobre el sufrimiento, sobre el dolor y sobre la muerte. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que nos está diciendo es que Él es victorioso sobre las realidades más sobrenaturales y más profundas del ser humano. ¿Cuál es la realidad más profunda del ser humano, aparte de la vida espiritual y del cielo? Pues la muerte. Es un misterio. Entonces, cuando Jesús muere, lo que nos está diciendo es que Él es dueño de la vida y de la muerte. Él es dueño y triunfa sobre el pecado y somete el poder del mal, del diablo, en el mundo. Segundo, cuando Jesús muere en la cruz, hay un sentido de rescate. Y cuando hablamos de rescate, ¿a qué nos referimos? A que Cristo paga la deuda para rescatarnos de la esclavitud. Cuando hablamos del rescate, estamos hablando de que Dios ya nos perdonó y que eso nos implica a nosotros, como lo decíamos en otra ocasión, sentarnos a disfrutar de eso de lo que Dios ya nos dio. El perdón no es algo que hay que ganarse, el perdón es algo que el Señor ya nos dio, pero que nos falta acogerlo en nuestra vida, porque acogerlo en nuestra vida implica un signo de obediencia que luego veremos en las diapositivas siguientes. Entonces, primero, Cristo vence el poder del enemigo, el poder del pecado y el poder de la muerte. Segundo, nos rescata del poder del mal. Es decir, no estamos perdidos. Dios sigue metiendo la mano y siempre que lo vemos en la Biblia, nos damos cuenta que siempre que Dios mete la mano es para salvar. Siempre.
incluso en momentos tan coyunturales, por ejemplo, como el diluvio, que podría interpretarse como un momento de destrucción más que de salvación. Pero vemos que Jesús, que Dios, siempre que mete la mano, la mete para salvarnos. Tercero, la obra redentora y expiatoria de Cristo en la cruz nos muestra un modelo moral. ¿Qué quiere decir eso? Que la obra de Cristo nos sirve para mostrarnos el camino del sacrificio y de la vida. Es decir, que nos muestra que verdaderamente Dios no se ha guardado nada. Dios nos lo ha dado todo. Entonces, de alguna manera, esto nos empieza a abrir una brecha con muchos de esos sentimientos, percepciones, emociones y a veces ideas que a veces nos hacemos frente a Dios de que no nos ama, de que nos ha olvidado, de que simplemente nos ha dejado a la deriva, de que nos ha castigado, de que simplemente nos tiró ahí a ver cómo nos iba y a ver, vean cómo se bandean. Ese tipo de ideas que a veces tenemos en momentos muy difíciles de nuestra vida, como los que veíamos hace 8 días, quedan abolidos con esta obra de Jesús. Cuando uno ve el sacrificio de Jesús en la cruz, tiene que recordar esto. Tiene que recordar esto y tiene que recordar esto. Cristo vence, Cristo nos rescata y Cristo nos muestra el camino de la salvación. Por eso, aquí encontramos más bien como dos polos. Y es que como solemos quedarnos con este polo, que es la vista de un Dios misericordioso, incluso como dice la palabra, lento a la cólera y rico en misericordia, a veces este lado de acá, que es el tema que tiene que ver con la ira de Dios, lo dejamos a un lado. Porque no entendemos cómo un Dios puede castigar a todo el que se equivoque simplemente porque no le agrada. Eso es una concepción muy humana. Entonces no le agradas, entonces te castiga. Pareciera que es como un Dios que mantiene bravo, ¿no? En cualquier momento le sacas la piedra y te parte en 2 pedazos. Este tipo o esta percepción que tenemos de Dios no es lo que tiene que ver con la ira, porque si Dios quisiera vengarse del ser humano, la venganza sería contradictoria a su naturaleza, que es la del amor y que es la de la creación. Entonces Dios no puede ser una cosa y otra cosa a la vez. Dios es uno y ya. Entonces cuando hablamos de la ira, no es que Dios quiera destruirnos, es que de alguna manera nuestro pecado tiene unas consecuencias propias que desatan la ira de Dios, no en cuanto a venganza, sino en cuanto a las consecuencias del castigo que tiene nuestro propio pecado. Pero claro, nos encanta hablar del Jesús de la misericordia. Ojo, no estoy atacando al Jesús de la misericordia, no se equivoque. Lo que estoy diciendo es que esta imagen nos gusta más porque se acomoda a lo que nos conviene. Pero cuando nos hablan, es como lo que hablábamos en la misa ahora. Nos encantan los derechos, pero no nos gustan los deberes. Como no nos gustan los deberes, entonces cuando nos hablan de lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, ahí sí eso ya no nos cuadra mucho. ¿Cómo así que tengo que hacer o que tengo que vivir o que tengo que comportarme de tal manera o hacer tal cosa para agradarle a Dios? No, no, yo quiero ser lo que yo quiero ser. Por eso San Pablo dirá: todo me es lícito, pero no todo es bueno para mí. Yo puedo hacer todo lo que quiera, pero no significa que todo lo que quiera hacer es porque sea bueno. Como lo hablábamos en la primera de mentira, de que Dios solo quiere que seas feliz. Si a usted lo hace feliz serle infiel a su esposo, entonces simplemente séalo. No. Si usted lo hace feliz consumir droga, pues entonces consúmala. No. Tiene que ver con una manera de vivir propia del plan que Dios tiene trazado para nosotros. Por eso, al buscar un punto de vista menos sangriento, al buscar un punto de vista menos oscuro, al buscar un punto de vista menos ofensivo, podemos tropezarnos con una figura de Él menos eficaz, menos poderosa e incluso menos salvadora. O sea, si tú quieres decir, no, es que eso de la sangre no,
yo no creo que haya sufrido tanto. No, es que eso de la cruz no me parece a mí que sea como tan bueno. Cuando nosotros vemos que aquello por lo que Jesús murió no fue tan grave, entonces es cuando decidimos vivir de cualquier manera, y ahí es cuando le quitamos la profundidad y el sentido profundo que tiene la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Cuando uno le quita poder al pecado, o le quita el sentido verdadero al pecado, cuando cree que es que eso no es tan grave, es como si uno estuviera diciéndole a Jesús clavado en la cruz, ay, pero no era para tanto, no hubieras muerto en la cruz, tampoco pues. Eso es lo que muchas veces hacemos. Como nos gusta el lado chévere de Dios, pero no nos gustan los derechos, no nos gustan los deberes, perdón, entonces solemos vivir un Dios como así, medio light, como sin mucho compromiso. Y por eso es que solemos quitarle poder a la obra redentora de Cristo. Si vivimos de esta manera, tenemos que entender una cosa: no podemos dejar de lado, primero, la ofensa que es nuestro pecado para Dios. Nuestro pecado es una ofensa profunda para Dios. Por tanto, por la misma profundidad, por la misma gravedad de nuestras faltas, es que Jesús murió como murió. Por eso es que su sacrificio tenía que ser un sacrificio ¿de qué? De sangre. Cuando uno entiende eso, hermanos, cuando uno verdaderamente dimensiona el sufrimiento de Cristo en la cruz, qué bueno que ya estamos tocando este tema acercándose a la Semana Santa, tendríamos que decir que cuando uno ve cómo Jesús sufre en la cruz por tu pecado y por los míos, pues uno tendría que pensarla la próxima vez que vaya a embarrarla. Porque es que Jesús, había un santo que le preguntaba un día estaba frente a un Cristo crucificado y le preguntaba a Jesús, ¿por qué no bajas de ahí? Si ya moriste, resucitaste, ¿por qué no bajas de ahí? Y en medio de una revelación, sintió que Dios le dijo, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Porque es que la cruz es el mayor acto de amor, pero también el mayor acto de dolor. Dios no entregó a cualquiera, Dios entregó a su Hijo, por ti y por mí. Y eso tendría que cambiarnos la vida. Cuando nosotros le quitamos el verdadero sentido a la muerte de Cristo, ahí es cuando pensamos que nuestras ofensas, que nuestro pecado no es para tanto, no, pues tampoco pues. No, yo no soy tan malo. A mí sí que me suele preocupar cuando la gente suele venir a confesarse y dice, Padre, pues pecado, 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 pecado. No mucho, no. Lo normal. Cuando a mí me dicen lo normal, a mí se me suele despertar una alerta. Yo, esta persona, no sé qué, yo no sé, pues debe sudar agua bendita. Porque es que incluso hasta los más santos tienen sus pecadillos y no son sus pecadillos sino sus pecadotes. Entonces no puede ser posible que alguien se acerque a la confesión siempre o suele acercarse a decir, no, pecado así grave no tengo mucho. ¿Yo qué mal le puedo hacer a los demás? Y uno le pregunta a los demás y le dicen otra cosa. Eso suele pasar. Y suele pasar especialmente en la gente o que no tiene conciencia de pecado o que ya es muy mayor. La gente mayor a veces suele pensar especialmente que como ya está en una etapa de vida diferente a la de todo el mundo y no tiene la misma vida activa que antes tenía, pues como que ya no le hace mal a nadie. Y uno se coloca a revisar y sí hay cosas que hay que revisar profundamente. Entonces, no podemos dejar de lado el pecado y la ofensa que representa nuestro pecado para Dios. Segundo, la cruz no tiene que ver solamente con la ira, ojo, porque uno dirá, pero pues la cruz también es salvadora, Padre. Claro, hablamos de rescate ahorita, ¿no? Entonces la cruz tiene que ver con salvación, con amor, pero también tiene que ver con ¿qué? Con ira. Porque el pecado del mundo durante toda su historia, cuando Jesús muere, no era poquito, no era pequeño, era inmenso.
era inconmensurable y solamente un sacrificio como este podría pagar ese precio. Tercero, la ira de Dios es efectiva. Ojo, ¿en dónde es efectiva la ira de Dios? O si usted no cree en la ira de Dios, Dios también tiene ira, pero no la ira que usted y yo tenemos en la cabeza, ¿no? Que es usted ver a Dios así como berraco. No, la ira de Dios es el castigo que se tiene por los pecados cometidos. Padre, pero ¿cómo así? ¿Y Dios ya no nos perdonó? No, una cosa es que Dios nos haya perdonado, pero cuando nosotros no acogemos su perdón y seguimos viviendo en nuestro pecado, ojo, pues ese pecado tiene unas consecuencias. Entonces, aquí es donde viene esto. La ira de Dios es efectiva, ojo, ¿en dónde? En las consecuencias de nuestras transgresiones. Uno no puede ir por la vida así como pensando que todo lo malo que hace o que le hace a otros pues va a pasar así sin más. No, uno tarde que temprano, hermanos, tarde que temprano sus ofensas y su pecado lo alcanza. Usted puede ir por la vida a toda velocidad haciendo el mal por donde pasa, pero algún día su pecado lo alcanza y le hace pagar ¿qué cosa? Las consecuencias de lo que usted ha hecho mal. Entonces, la ira de Dios, ¿dónde se ve reflejada? En las consecuencias de nuestro pecado, en lo que hemos hecho mal y nos toca pagar por eso. Por eso decimos, Dios ya pagó por nuestros pecados, pero cuando no acogemos esa salvación y seguimos tercos pecando, pues ese pecado en el que seguimos empeñados tiene unas consecuencias, y las consecuencias del pecado nunca son superficiales, son profundas. Para que me entienda, si usted tiene un pecado profundo con el dinero y robe todo lo que quiera y que la gente no se dé cuenta. El día que se den cuenta y que se le destape el chicharrón, ese día usted lo va a perder todo. Lo mismo en una infidelidad en su matrimonio, por ejemplo. Usted puede hacer todas las embarradas que quiera. Un día su pecado lo alcanza y pierde su familia, pierde su hogar, pierde hasta dinero en muchas ocasiones, pierde sus hijos, pierde su amor, pierde su respeto, lo pierde todo. Hay gente que ha perdido todo por una infidelidad. Hay gente que ha perdido todo por un robo. Hay gente que ha perdido todo por una mala decisión o por un cúmulo de malas decisiones. Esas son las consecuencias del pecado y ahí se ve reflejada la ira de Dios. Nuestras transgresiones tienen consecuencias y ahí se ve reflejada la ira de Dios, que fue de alguna manera acabada o rota cuando Jesús murió, pero que si nosotros no acogemos esa salvación, pues si tú no recibes lo que Dios te da, pues tú mismo te estás condenando. No es que Dios te condene, si tú te estás condenando solo. Por eso dice 1 Corintios 1:18, la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden. Eso de sufrir por otros, eso de buscar el perdón, eso de darnos cuenta lo que significa embarrarla y apartarnos de Dios y pecar, eso para los necios no tiene cabida. Mas para los que se salvan es fuerza de Dios. Cuando usted vea una cruz, recuerde que esa cruz tiene el sentido profundo de amor por usted. Y ese amor que Dios tiene por usted, lo tiene para que usted lo acoja y deje de vivir de la manera como vive. Por eso debemos tener cuidado con tres cosas fundamentales. Primero, con no atribuirle a Dios nuestros sentimientos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy delicado. Uno a veces le coloca a Dios sentimientos, ¿no? Entonces uno dice, ay, el Señor está como bravito conmigo. Bravito, ¿no? O sea, no está enojado, no. Dios no tiene ira por tu pecado. No, Dios está bravito. Hágame el bendito favor. Entonces, como Dios está bravito, bravito para usted significa que, no pasa nada, fresca. No, pues uno entiende que todos tenemos nuestros deslices, sí, claro. Esos sentimientos
esa es la manera como nosotros vemos a Dios. ¿Son sentimientos de Dios o nuestros? Son nuestros. Pero claro, como nos conviene que Dios no esté enojado ni con ira, sino que Dios esté bravito. Y bravito es como chévere, como que está medio enojado, pero no está enojado. O sea, me la pasa, que no pasa nada. Entonces preferimos decir que Dios está bravito. Entonces tenemos que tener cuidado ¿con qué? Con no atribuirle a Dios nuestros sentimientos humanos. Porque también está el otro extremo, ¿no? Vemos a un Dios castigador fruto de la manera como vemos a las personas que representan autoridad para nosotros y pensamos que Dios está ahí esperando a que tú caigas para caerte encima. Y resulta que tampoco funciona así. Son sentimientos más humanos que divinos. Eso solía pasar mucho con los dioses griegos. Los filósofos criticaban a la gente por creer en los dioses del Olimpo, pues los dioses se parecían mucho a los griegos, es decir, como que la gente le atribuía unos sentimientos a los dioses que eran muy más humanos que divinos. Eso nos pasa con Dios. A veces le atribuimos a Dios más cosas de nosotros que verdaderamente reales. Segundo, tenemos que tener cuidado con una visión de la cruz más romántica que cristiana. Cuando hablamos de una cruz romántica, ¿a qué nos referimos? A que no nos gusta ver a Jesús clavado en la cruz por tu pecado, sino que nos gusta ver la imagen del buen pastor. Porque, ay, es que es divino, Padre, qué cosa tan bella. Es que uno lo ve ahí como, uy, no, mejor dicho, como galán de telenovela de RCN. Divino. Bien vestido, mechudo, ojos verdes, bueno, azules, mono, con barba perfecta. No, es que ese es el Cristo que a mí me gusta. No. Esa manera o esa visión romántica que a veces tenemos no expresa el verdadero sentido de la cruz. Cuando usted ve una cruz, ve dolor, ve sacrificio, ve sufrimiento, ve muerte. Cuando uno ve la cruz, se da cuenta que tu pecado no es tan sencillo como decir Dios está bravito, no. Hay una realidad profunda de rompimiento, de dolor, de dureza de tu propio pecado. Entonces no es tan sencillo como que sigas viendo la cruz como tan romántica, tan rosa. Y tenemos que tener cuidado, tercero, con creer en un perdón sin sacrificio. O sea, el perdón que Dios a ti te dio es un perdón que a Dios le costó su hijo. Pilas. Porque a veces creemos que simplemente decirle a Dios, Dios, perdóname, no, todo bien, no pasa nada, no lo vuelvo a hacer, ¿vale? Pero tú me entiendes, ¿cierto? Que es que tú sabes, tú también fuiste humano y pues no pasa nada. No es tan sencillo. No es tan sencillo seguir viendo a un Dios sin sacrificio. A Dios tu perdón le costó un hijo. Le costó no un hijo, le costó su hijo. Y le costó su hijo no que se murió de un infarto, no que le dio una embolia, no que un día se acostó y ahí quedó infartado, infarto al miocardio y ya. No, le costó dolor, le costó sacrificio, le costó sufrimiento. Eso costó tu perdón, eso costó tu paz. Entonces no es posible que sigamos viviendo un cristianismo, una fe como tan superficial y sigamos haciendo las cosas como a veces las hacemos sin dimensionar lo que a Dios le costó tu perdón. Por eso es que decimos que el amor de Dios no es sentimental, es santo. Eso no es tan superficial como que, ay, perdóname Dios, no pasa nada, no. Cuando hablamos de que el amor de Dios no es sentimental, sino que es santo, es que va hasta las últimas consecuencias. Dios no se guardó nada, nada se guardó. Dios no mandó a cualquiera, Dios mandó a su hijo. Por eso su amor es santo. Ahora, salgamos de una duda. Hay gente que me pregunta, Padre, ¿la ira de Dios está dirigida a las personas? O sea, ¿Dios tiene ira contra su criatura? Y la respuesta es sencilla, pues sí. ¿Cómo demostramos eso? Pues bíblicamente. En el Éxodo, en el capítulo 15, versículo 8, encontramos en el canto de liberación del pueblo
que dice, al soplo de tu ira se apiñaron las aguas, los abismos cuajaron en el corazón del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que la ira de Dios se fue ¿contra quién? Contra el faraón y sus militares. Ahí está cantando la victoria que tuvo Israel cuando pasó por el mar y fue liberado. Entonces, cuando habla de al soplo de tu ira se apiñaron las aguas, está diciendo cuando el mar se abrió en dos y luego se cerró para que murieran todos sus capitanes y el faraón. Entonces, cuando habla de su ira, habla de los enemigos de Dios. Segundo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 16, dice, pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, ojo, hasta que subió la ira de Yahvé. ¿Contra quién fue esta ira? Contra los que se burlaron de los mensajeros de Dios. Tercero, el Salmo 90:11, a que a muchos les gustan los salmos, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y temiéndote tu indignación? Ojo, muchas veces nosotros pensamos que como es Dios, nos encanta pensar en ese Dios bonachón, buena gente, buena papa, que nunca tiene ira. Pero recordemos, no es una ira como la que tú y yo tenemos. Es una ira del castigo que tienen y de las consecuencias que tienen nuestras faltas. La ira de Dios es efectiva en la vida del hombre y se ve en las consecuencias que tenemos que pagar por las equivocaciones desmesuradas, por las equivocaciones continuas de no cambiar de vida. Ahora, Padre, pues, si la ira de Dios es una cosa real, yo tengo, por ejemplo, he conocido a mucha gente que nunca habla de la ira de Dios. Siempre habla de que Dios es chévere, de que Dios es liberador, de que Dios es un bacán, de que Dios es un buena gente, que por eso es un papá. Yo te pregunto una cosa. ¿Qué tipo de padre sería Dios si todo lo que hacemos mal pasara inadvertido? ¿Qué tipo de padre sería? ¿Qué tipo de padre sería usted si todas las embarradas que comete un hijo no tienen un castigo, no tienen una reprensión, no tienen una consecuencia? Usted está siendo un mal padre. Ojo, cuando hablo de castigo no es que lo coja correa, le tire el cable, la plancha o le tire una tabla o le dé contra el mundo. Cuando estamos hablando de la ira de Dios, no estamos hablando solamente de un castigo físico que muchas veces se da. Estamos hablando del dolor que causa o que viene como consecuencia de nuestros pecados. Entonces, ¿qué tipo de Dios sería Dios si todo nos lo pasa y no pasa nada y es chévere? Entonces, pues claro, no tenemos conciencia de ¿qué? Del pecado, y el pecado es una realidad. Por eso, la pregunta que viene después de esta es, bueno, ¿y entonces cómo nos salvamos de la ira de Dios, Padre? Esa sería la pregunta. Y podemos responderla en 4 elementos fundamentales. Primero, ¿cómo nos salvamos de la ira de Dios? Lo había dicho ahorita al principio, a través de la obediencia. La palabra obediencia viene del latín obedere, que significa escuchar. ¿Cómo nos salvamos de la ira de Dios? Escuchándolo. Pero pasa una cosa muy particular, ¿no? Usted le pregunta a Dios qué hacer. Y cuando Dios le dice qué hacer, a usted no le gusta. Entonces usted se hace el bobo y dice, no, yo vengo más tarde. Mañana vengo, listo, y se va. Vuelve al otro día. Señor, hoy vengo otra vez a pedirte qué debo hacer. ¿Cierto que lo que yo debo hacer es esto? Y el Señor como que te dice otra cosa, dice, no, yo estoy muy confundido, yo mejor vengo mañana. Y vuelve y hace la misma. A ver cuándo Dios cambia de discurso y le dice lo que usted quiere oír. ¿Cómo nos salvamos de la ira de Dios? A través de la obediencia. Y muchas veces, dígame, ¿a qué hijo le gusta hacer caso? Todos hemos sido hijos, ¿no? Acuérdese usted como hijo si le gustaba hacer caso. A ninguno de nosotros nos gustaba hacer caso, la verdad que no. Se entra a las 8, eran las 8:30. Recuerdo, voy a contarles una historia. Para hablar como de la ira de Dios, voy a hablar de la ira
de doña Nubia. Doña Nubia es mi mamá. La ira de doña Nubia se calmaba más o menos así. Los domingos yo iba a colitar a mi parroquia. Y en mi parroquia el padre nos daba 500 pesos por acolitar una misa. Siempre nos regalaba 500 pesos. Entonces al final de la misa el padre nos daba de a 500 a cada uno. Y en la parroquia habían 4 misas. O sea que yo los domingos fijo las 4 misas. Ese era el descanso de la semana. Entonces la última misa era a las 7:30, se acababa tipo 8:30. Yo ese día no iba a colitar, o sea, a ayudar en la misa de Monaguillo. Y mi mamá me dijo, llega a las 8. Y yo, sí. Cuando a las 6, cuando se acabó la misa a las 7, yo acolité la misa de 6, llegó a las 7. Y a las 7, un amigo me dijo, acolitemos la de las 7:30, para que nos hagamos los 2000. Listo, hagámonos los 2000. Listo, hágale. Yo dije, no, pues yo me voy corriendo, mi mamá, todo bien. Yo estoy en la iglesia, no estoy jugando fútbol en la calle, ni vagando en la calle, estoy en la iglesia. Pero mi mamá ha hecho 8 de la noche. Por lo tanto, la misa acabó tipo 8:15, 8:20 y salgo yo disparado para la casa corriendo. Y llegué a las 8:35, es decir, 35 minutos tarde. Mi mamá ese día me miró y me dijo, ¿dónde estaba? Acolitando, ¿cierto? Y yo, sí, me hice 2000. Pues para ver si así ella se daba cuenta que era que estaba haciendo algo bueno. Y me dijo, muy bien, dentro de 8 días se entra a las 7:30. O sea que, hermano, menos calle. La ira de mi mamá era así. La consecuencia era que si yo me demoraba media hora, me quitaba media hora de calle. Si me demoraba 1 hora, me quitaba 1:30 de calle. Esa era la ira de mi mamá. Pues lo mismo pasa con esto. ¿Por qué no? ¿Por qué pasaba? Porque de alguna manera tenía que recibir un castigo. ¿Por qué? Por mi transgresión, por el límite que había pasado. Y eso lo hace todo buen padre, toda buena madre. Por eso es que, ¿cómo nos salvamos de la ira de Dios? A través de la obediencia. ¿Cómo nos salvamos de la ira de Dios? Viviendo en santo temor. Ojo con esta palabra. Hay mucha gente no creyente que cuando le hablan del temor de Dios dice, ¿sí ve? ¿Para qué uno creer en un Dios que a cada rato le está dando duro a uno? El santo temor o la palabra temor en sí no es un temor de miedo, es un temor de amor, me explico. Es como cuando tú no le quieres fallar a alguien porque lo amas mucho, entonces tienes temor, santo temor, de defraudar a la persona que más amas. ¿Cómo uno se salva de la ira de Dios? Viendo la cruz y diciendo, yo no puedo ser inferior al amor que Dios me ha manifestado. Eso era lo que yo decía mientras lloraba viendo la pasión de Cristo la primera vez que la vi. Yo decía, ¿yo cómo puedo ser como soy? Sabiendo lo que Jesús tuvo que pagar por mí, lo que Jesús tuvo que pasar por mí. La ira de Dios tiene que ver todo con la cruz, porque la cruz es la muestra de que nuestro pecado es grave, que lo que usted está haciendo mal es grave, de que no podemos seguir tan conchudos mirando la cruz y creyendo que no pasa nada porque Dios es chévere. Sí hay consecuencias y nuestro pecado tiene consecuencias profundas, dolorosas y a veces que usted tiene que cargar toda la vida. Tercero, ¿cómo nos salvamos de la ira de Dios? Aceptando la salvación que Dios nos da. Mi mamá solía decir, cuando servía y yo no quería comer, mi mamá decía, yo le doy comida, pero no ganas de comer. Eso es frase de toda mamá, ya se la saben. Si usted es mamá, usted sabe que usted la ha dicho. Y si no la ha dicho, pues revísese. Pero es como cuando tu mamá te dice, yo le doy comida, mas no ganas de comer. Lo mismo está aquí. Ya la salvación está dada. Ya Jesús nos perdonó. Si usted acepta ese perdón, entonces aceptará vivir de otra manera, en obediencia. Pero si usted no quiere vivir ese perdón y quiere seguir viviendo en su desorden, pues tendrá que aceptar ¿qué cosa? La ira de Dios concretizada ¿en qué? En las consecuencias que tienes que pagar por las cosas que haces mal. Cuarto, ¿cómo nos salvamos de la ira de Dios? Viviendo la expiación de nuestros pecados como una norma moral, es decir, el sacrificio de Jesús nos tiene que cambiar la manera de actuar.
Si uno ve a Jesús sufriendo como sufrió en la cruz, ¿cómo uno puede seguir mirándolo igual? Concluimos. Primero, hay una cosa clarísima a través de esta catequesis. La cruz, o perdón, la ira de Dios sí tiene que ver todo con la cruz. Porque en la cruz Dios consumó el pago por todos nosotros. Entonces, por eso Cristo pagó nuestros pecados, pero debemos aceptar ¿qué cosa? Esa salvación. Segundo, la ira de Dios es real. Eso no es una vaina loca. Eso no es de gente fanática, es real. Usted ha tenido que pagar algo por algo malo que ha hecho. Eso es la ira de Dios. Es real. Las consecuencias de lo que has hecho mal, esa es la ira de Dios. La ira de Dios es real y las consecuencias, y es la consecuencia de tu propio pecado. Tercero, al diablo le encanta una cruz sin sangre. Porque una cruz sin sangre es la imagen del Dios bacano, del Dios chévere, de fresco, no pasa nada. Sígala embarrando, que Dios lo ama mucho. Esa idea le encanta al diablo porque lo que nos hace pensar es que nuestro pecado no es tan grave. Y sí es grave. Por eso al diablo le encanta la idea de una cruz y sangre, porque pareciera que nuestro pecado no tuvo consecuencias. Quinto, no olvide una cosa fundamental. Fue por ti que Cristo murió. Por ti. Por lo que tú y yo hoy tal vez estamos haciendo mal. Por las cosas que no queremos cambiar. Por lo lejos que estamos de Dios. Fue por ti y por mí. Y por último, si nos alejamos de lo que implica la salvación, nos alejamos también de ella. Si nos alejamos de ese cambio en la vida que tenemos que hacer como fruto de ese amor que Dios nos ha manifestado en la cruz, si nos alejamos de eso, lo que le estamos diciendo a Dios es: no necesito que me salves, porque no quiero tu salvación. Y eso también es una opción. No estamos obligados a coger la salvación. Usted puede decirle en su libre albedrío a Dios que no. Pero usted asumirá las consecuencias de una decisión que no va a ser en esta vida, sino de una decisión que va a ser eterna. Ojo, ¿y eterno es cuánto? Eterno. Eterno. No un 10 años. No es 20 años, 30 años, 50 años. Es eterno. Tú le puedes decir a Dios que no, que esto no es para ti. Sigue viviendo como vives, pero todos los días tendrás que cargar con tu sufrimiento, con tu dolor, con tu cruz, pero sobre todo con tu muerte. Y el problema no es morir en esta vida. El problema es morir después de la muerte. Vamos a orar. Dentro de 8 días vamos a terminar con nuestra octava mentira y luego vamos a hacer un recorderis. Vamos a hacer un análisis de la mentira en general. Bien, dentro de 8 días tenemos la octava mentira y la octava mentira no es menos importante que la de hoy. La próxima se llama: ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Esa frasecita que muchos dicen que está en la Biblia, pero no está. Eso de que ayúdate, que Dios te ayudará, más o menos por ahí. Usted quiere salir de esa mentira, dentro de 8 días nos vemos en este canal. Ya saben que en la lista de reproducción están todas las charlas que hemos visto alrededor de todos estos meses, desde septiembre que empezamos. Así que usted busca en la lista de reproducción del Padre Oscar. Recuerde darle like al video, porque con ese like usted nos ayuda y usted puede irse atrasando de las mentiras anteriores, y también puede acompañarnos ahí en Luz Directa todos los días, o cada día por medio estamos colocando todos los días una frase para que a partir de la Biblia pues usted también tenga sus propias reflexiones. Bien, un aviso final, para todos los que me han preguntado por los bonos, pues todavía tenemos bonos para los que nos quieran ayudar.
en pro del seminario. Recuerde que vale 100.000 pesos, pero usted lo puede ir pagando mensual de aquí a diciembre y todos los meses participa en un sorteo. Si de pronto lo quieren, dejan los daticos aquí con Nancy y Nancy me da los daticos y yo me comunico con usted y yo mismo se los llevo a su casa para que no tenga que desplazarse y así se lo podamos llevar para las personas que nos quieran ayudar. Vamos a orar. Hoy, Padre Santo, hoy, Padre de la Gloria, nos queremos rendir delante de tu presencia y de tu cruz. Queremos decirte, Señor, gracias. Gracias porque tu bondad ha sido más grande que nuestro pecado. Que nuestras faltas, Señor, tú las has vuelto de rojas escarlatas a más blancas que la nieve. Por eso, Señor, te damos gracias. Pero también te pedimos, Padre amado, que podamos, Señor, acoger tu bondad y tu misericordia en todos los aspectos de nuestra vida. No dejes que sigamos viviendo de manera superficial nuestro propio pecado. Ayúdanos, amado Jesús, a vivir siempre tomados de tu mano. Enséñanos, Jesús, a obedecerte, a bendecirte con nuestra vida, a que el amor que has derramado, Señor, con tu sangre en la cruz, no solamente nos dé el perdón, sino que nos permita vivir de la manera como tú deseas en nuestra vida. Por eso pasa por la vida de todos los que en este momento están viendo este espacio, por todas las personas, Señor, por las que hoy pasa nuestro corazón, nuestra mente y nuestro pensamiento. Llega a nuestra vida y permítenos cambiar todo aquello que no agrada a tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga y que te pasen una buena semana a todos.